Gente irreverente, gente insípida. Hoy nos encontramos con un capítulo más de este podcast, el podcast para gente intelectualmente aburrida. Aunque hoy nos encontramos con una persona muy especial. Es la única especial acá en esta sala. La verdad que sí. Entonces, bienvenida Luisa. Nosotros somos como seres inertes que no tienen sentido. Algo así. Ay, Por eso ya está a la mitad. No, Claro. no, pero es que desde que llegué se han tirado más duro. Ella es muy relajada, ella es muy chévere. Luisa, ¿qué más? Bien, muchas gracias por invitarme. Feliz de estar acá con ustedes. No, nosotros. Gracias por aceptar esta invitación de porquería. Ay, no. Así que... Yo creo que nos vamos a reír mucho es con la risa de ella, aparte. Sí. Vamos a reírnos más que hablar. Pero, Bueno, sí, ay, pasémoslo bien chévere. Tratemos de Luisa, pasar muchas momentos gracias, dichosos. ¿verdad? Estuvimos como un año detrás de ella a ver si venía, pero no, esta muchacha mantiene más ocupada. Ay, tan mentiroso. Conociendo todo el mundo. No, pero realmente sí mantiene muy ocupada. Pero de verdad, muchas gracias. Luisa, ¿cómo va todo? Bien, ¿Sí? feliz Mucho. de estar empezando el año con toda la actitud. Eso. Eso está muy bien. ¿Y cómo va la música? Muy bien. Estuve mirando ayer. Sí. Me puse a estudiar en la tarde y yo siempre llevo pues como un diario de lo que estudio. Sí. Entonces, Muy metódica. pues intento como para que funcione. Claro. Pero llevaba muchos días sin poder estudiar porque diciembre fue como una locura que me la pasé, fue tocando aquí y allá y para un lado y para el otro y no lograba como sentarme y coger mi rutina. No, diciembre es un descontrol para todo el mundo. Cuando revisé el cuaderno, última fecha que estudié es que 29 de noviembre. Hasta ahí me llegó el estudio. Pero ¿fue el corre de diciembre por cuestiones musicales o por familia y eso? Las No, dos. la música. Ah, ok. Bueno, sí, también la familia, Ok. pero ya casi que se vuelve un mes más de trabajo que de familia y sí lo anhela uno un poco, como estar en las novenas y la natilla y los buñuelos y la tía. Como La que tía no puede faltar. La tía esa tía la tienes más, pero sacrifica. La tía que le dice, mija, ¿y usted qué? ¿Ya casó? sí, Ay, ¿qué pasa? Le pasó. Todavía con ese instrumento ahí no. sí, mija. se la va a pasar toda la vida y Sí, pegada a sí. eso cuando va No. a sentar cabeza. No, pero pues Ay. yo prefiero. Pero sí, por ejemplo, 24, el Día de las Velitas, el 31 fue tocando. Pero no, rico. es que Sí, Bien, no, esa trabajando. es mi vida, a mí me encanta. Genial. Luisa se mueve mucho con la música, el saxofón. Desde que la conozco, reentregada al instrumento. Luisa, Más músicos como Luisa entonces, entregados a su instrumento. intensos para trabajar. A mí me gusta trabajar con gente intensa. Sí, porque Mejor, no, mejor. es mucho mejor porque, un ejemplo, si tiene que hacer algo, esas personas le van a decir, venga, ya tengo tal canción, ya saqué tal cosa, ustedes ya tienen, pero con personas que no viven la música, como que, no, es que este fin de semana tengo que comer natilla. Ay, no, y eso sí que choca, Uy, ¿cierto? no, Como horrible. que le digan a uno, tiene que estudiar esto, y entonces uno va y estudia, yo escribo mis papelitos, Sí. cuando llego al toque, es que ¿qué toquemos pues así? ¿Qué es eso? Ay, yo Uy, sí, no, eso, no, a bueno. mí personalmente, yo no he sido un músico muy de método. Trato de serlo, pero me puede ciertas cosas. Pero cuando hay de estudiar, me gusta estudiar mucho y sacarme las canciones bien y aprendérmelas y disfrutar cuando yo toque la canción, disfrutarla mucho. Pero llega un momento cuando uno va a ensayar con alguien o va a tocar con alguien, ¿por qué nota está? Ah, Márqueme el tiempo. ¡Ay! Eso es horrible. No es como que mi perro no estudió nada. Eso es, a mí personalmente me parece muy harto eso. Como que alguien esté dependiendo de uno para. O esa famosa frase de ¿y qué vamos a tocar? No, relájese que todo sale. eso sale. A mí personalmente no me gusta mucho eso. Yo creo que eso. usted debe estar listo para todo. Sí, uno tiene Pero- que estar pero si listo, usted pero tampoco tiene- improvisar ahí Sí, si sobre usted la tiene lo- marcha, hacer el ridículo, claro. Eso. Luisa, sí, a lo bien. ¿Cómo ha sido su trayectoria en la música o con este instrumento?
Sí, yo la conozco hace muchos años. Pero pues Conocí hace muchos años, pero hace muchos años tampoco que la ve. hace muchos hablábamos o algo, pero pues no nos hemos topado musicalmente otra vez. Pero ¿cómo ha sido la experiencia con el saxofón? Bueno, yo sé que... Cuéntanos cuántos saxofones tiene, qué saxofones toca. O sea, O fuera del saxofón si toca otro instrumento, la pandereta, el triángulo eléctrico. Cuéntenos un poco, a ver. Bueno, me voy a la primera pregunta, ¿cierto? Sí. Que mi historia con el saxofón. Yo empecé en la música un poquito antes del saxofón. Y fue como con mis amiguitas del barrio. Sí. A ellas sí les pagaban clases de música. Entonces, Más o menos, ¿cuántos años tenía? por ahí unos 9 años. Bien. Yo creo que... O estas ahorita sí están tocando, ¿o no? No. Ah, ok. sí, ve, les pagaron y perdieron la Sí. plata. No, sí. Tenía una amiga que ella la metían en clase de todo. Y yo le decía a mi mamá, mami, vea, tan chévere, ellas dan clases de plastilina, de inglés, de música. Y ya no, eso para qué, eso hacen de todo y no salen con nada. Y usted, no, pero yo le estoy insinuando es que me pague a mí también las clasecitas. Y yo con esa envidia, porque Sí. claro, uno la iba a buscar. Y Lina está, no, que está en plastilina. El otro día, no, que está en música. Y yo, no, tan chévere esa china. Y yo acá desparchada. Y a usted sí mucho le compraban la caja de plastilina. Entonces, esa amiguita tenía una organeta. Entonces, cuando ella estaba en la casa, pues yo me iba para allá. Y ella tenía un método como con puras canciones básicas. Sí. Es que allá en el Rancho Grande, el Los himno de la pollitos, alegría, los cumpleaños. pollitos, eso, esa Sí. música, Amigo. Bueno, eran Sí. muchas canciones, Vamos mi a como a cafetal. teclear ahí, a conocer las teclas. Y mi papá, bueno, si bien no me metían a clases de música, así desde muy niña como que viví rodeada de música. Él Sí. siempre llegaba y es periodista, entonces tenía programas de radio con mucha música y como que siempre me sabía muchas canciones y ni siquiera sabía de dónde y así. Entonces, claro, yo empecé a ver el libro y yo la relacionaba. Decía, mi cafetala, yo la conozco. Claro, se la he escuchado. Ya la tiene Entonces, interiorizada. Sí. Y empecé a leer el librito, entonces el librito decía, no, que la primera línea es mi, que este es do, que este es sol. Entonces ya empecé a entender como las partituras. Y en la organeta como que eso traía una función que le mostraba a uno qué dedo poner. No, O sea, ya. usted tenía hambre de conocimiento Y y... aprender. No, y yo me soñaba ya toda la tarde, entonces ya decía, es que no me voy a ir a bañar, y yo, ya tranquila, y yo me quedaba ahí en el piano. O sea, que su primer instrumento fue el piano. Pues sí, pero... En relación con la música. Sí, con eso Pues- empecé. Y de hecho había me acuerdo una tarde que eso fue una pelea que hasta las mamás tuvieron que ver ahí porque llegó otra amiguita de la cuadra a la casa de Lina. Estábamos O sea, las con el tres. boleo de mechón de pelos, hicieron una peluca y todo. Y entonces Lina dice que yo me voy a bañar. Otra vez. Sí, yo me voy a bañar. Y nos dejó ahí a las dos solas. Y empezamos las dos a pelear por esa organeta. Dios mío. Y ella, no, que yo quiero la organeta. Y no, yo estaba primero. No, nos cogimos del pelo y ella me arañó, eso me sacó sangre, yo la mordí. Se fue llorando. Claro, cuando ya nos entramos las dos llorando y al rato llegó la mamá de ella a mi casa a tocar. Dios mío, bendito. Vea que me le pegó a la niña, mami, vea, a mí me sacó sangre. Y fue una pelea por la Qué organeta, pero esa era como el juguete de nosotros. Yo no sé, pero eso era muy importante para mí. Sí, sí. Y había otra amiga al frente, yo creo que mi primera amiga de la vida y todavía somos amigas, se llama Daniela, Bonito. que estudiaba en el INEM. Y en el INEM les daban clase de música. Entonces ella tenía una flautica dulce. Ajá, Y ella una tarde me dijo, no, que es que yo tengo que hacer esa tarea de música, qué pereza. Y yo muestré cómo es eso. Y me dijo, no, ya me tengo que aprender esa canción. Si, la, sol, si, la, sol, si, la, la, sol. Y yo, uy, tan chévere. Entonces cogí la flautica dulce y me le robé el libro a la amiga del piano. Ay, Dios mío. Yo le dije que... Ella dijo, después de esta pelea tengo que salir ganando con algo. Yo le dije, es que usted no me puede prestar ese libro. Y es que bueno, lléveselo. Y cogí ese libro y empecé a tocar en la flauta lo que estaba en ese libro, esas canciones. Sí, las mismas notas.
Sí, como todo está dando mayor, entonces eso fue para mí como muy fácil y yo no me llevaba esa flauta para el colegio, eso los profesores era que callen a esa niña. Y así empecé. Pero antes había intentado entrar a una banda marcial en las Aratrices, esa parte me olvidó. Y yo llegué con los platillos a la casa, esos platillos todos mohosos. Le tocaba los de choque. Sí. La clase que me dieron era que hay que hacer punchis. Entonces yo me llevé esos platillos y me senté a brillarlos en la sala cuando mi papá me ve con eso. Papá es todo serito, bravo. ¿Qué estás haciendo? No, papá, pues acá brillando mis platillos. ¿Y por qué? Pues porque estoy en la banda marcial. Ay, ese hombre puso histérico. No tenían otro instrumento. Sí, es que eso no sirve para nada. Una banda marcial, ¿para qué? No, yo la tengo es que meter a la sinfónica. Bueno, y pasó todo su papá pensando en grande Sí, también. sí. Bien ahí. O sea, él dijo como que, pues no estoy pensando en música para ella, pero si ella quiere, entonces ya metamos la otra cosa mucho mejor, para que ella no esté por ahí de pronto. Aunque a él sí le gustaba, sí, yo no sé por qué no habían dado pues como ese paso de meterme a una clase o algo. Y lo que siempre hablamos, que los padres como que dudan siempre en esa parte en la música, o sea, ese gusto Sí. musical. Entonces ya, bueno, lo de los platillos, del piano, la flauta, él me compró una flauta dulce y pasó por ahí un año cuando abrieron convocatoria en la banda juvenil de Armenia, De Armenia, sí. que había salido el maestro Juan José Ramírez y llegaba el maestro Alejandro Díaz y con él presenté pues como la audición. Y ahí empecé, tenía por ahí 10 años cuando ya empecé con el saxofón. Mira vos. Él nos mostró Eso era una especie de semillero, ¿cierto? Sí, un semillero. En la alcaldía pues citaron a todos los niños y él nos hizo como unas pruebas de ritmo, de entonación y ya empezamos clases, pero eran clases de lectura. Y eso, para mí eso fue eterno. Ni siquiera abrían el salón para uno ver los instrumentos ni nada. Uno no sabía qué iba a tocar. Sí, Primero normalmente solfeo. quieres llegar a coger el instrumento y soplarlo así sin hacer nada. Pero sí fueron varios meses de solfeo. Ya luego nos mostró la banda, nos presentó los instrumentos. Y yo dije, no, pues yo quiero el saxofón. El saxofón alto. Se fue por el alto de una. Sí, dije que quería el alto. Y fui tan de malas que el día que repartían los instrumentos me enfermé. Y no A usted le tocó la flauta. No pude ir a la banda esa tarde cuando mi papá llamó al maestro y le dijo, no, es que no pude ir. Ay, ¿cómo así? Y hoy repartimos los instrumentos. Y cuando mi papá me dice, es que vea que hoy repartieron los instrumentos y yo, no, me quedé sin el saxofón. Otra vez platillos acá. A usted el bombo sinfónico. Sí. Ay, no. Pero cuando llegué, de todas formas, como que el maestro ya me tenía ahí presente. Y me dijo, ¿usted qué es lo que quiere tocar? Le dije, saxo alto. Me dijo, ay, pero ese ya está ocupado. Lo tenía una compañera, Gina Marcela, ¿tú la conociste? No sé. Bueno, Gina estaba en el alto. Y yo le dije, no, pues entonces otro saxofón, el soprano. Me dijo, no, el soprano lo tiene Manuela. Manuela, sí. Pero él se quedó ahí como, ¿qué hago? Y habló con Gina, que era más grande, porque yo en pite, a mí cuando me pasaron el saxofón me daba como a las rodillas, y eso era puros cachetes así, el saxofón gigante. Y Gina sí estaba más grande, entonces él le dijo, Gina, ¿por qué no toca usted el barítono? El barítono. Y a Luisa le damos el alto. Y ahí cogí el alto y pasaron muchos años, yo duré en la banda juvenil por ahí unos 8 años y nunca me cambiaron de instrumento. Porque los niños siempre se están como moviendo. Sí, sí. Y de pronto a veces sí decían, no, que quién quiere tocar el barítono. Y yo decía, yo. O quién quiere tocar clarinete. Y yo. Y nunca me cambiaban, siempre me quedé en el saxofón. Pero yo creo que fue una buena opción como para usted volverse muy buena en el suyo. Sí, a mí me gustaba mucho. Y ya después con Armando. Armando. Todo el mundo aprendió ese man, pero el man no sabía enseñar. A las patadas, ¿cierto? Pero nadie se quejó. O sea, yo creo que con Armando, no sé usted no qué tenía piensa. pedagogía para enseñar. Okay. Pues era muy violento. Sí. Súper violento. Ese man era
¿De una Tan escuela rusa idiota, o qué? tan idiota, tan estúpido. Es que le quedó grande una pepa. Sí. Y a mí me voy a tocar con la izquierda. Es que, ¿y usted por qué está tocando con la izquierda? Y yo, pues yo soy zurdo. Pues a mí no me importa, me fastidia verlo con una mano, toque con la otra. Y yo era como que a los saxofones, porque yo a veces me quedaba como en pues en los tips que les daba a los vientos. Más que todo pues por el diafragma y el uso del aire y todas esas cosas. Entonces las cogía y eso era, no, infle más, que infle, yo no aguante. Y estas muchachas las ponía, pero a afinar, porque el man tenía un oído absoluto, ¿cierto? Él tenía oído absoluto. Pues sí, muy bueno. Yo no sé si absoluto. Yo creo que sí. No, el man era muy bueno, pero el man no tenía un temperamento para nada. No, ese man era Al niño del saxofón barítono, a Yate, ¿te acuerdas de Yate? Sí, Yate. Lo cogía, le decía arrítmico y lo cogía con la batuta, Con la batuta y le pegaba. pero no por el lado blandito, sino por la bolita donde se toma, sí. Ay, sí. Y con eso le pegaba en la cabeza y empezaba, a ver, hágale pues, arrítmico. O sea, con la la bola en la cabeza. Le marcaba el tiempo en la cabeza. Sí, él era así. Y Yate se aguantaba. Y yo alguna vez yo pues como que yo intentaba rebelarme, le decía, guache, patán, y él me respondía, ay, guache, patán. No, O sea, yo he visto métodos de que les marca el tiempo, por ejemplo, No. yo vi un no sé si fue usted le marcaba el tiempo a alguien por la espalda, no sé si fue usted, bueno, no me acuerdo quién fue, que cogía la baqueta y le marcaba el tiempo por la espalda. Yo apenas no veía. Pero pues con decencia, uno Sí, le pega, obvio, ¿cierto? Pero no, él era con rabia. con sevicia. Y él tenía un cajón lleno de batutas rotas. De pegarle a la gente. Sí. No, y le daba rabia. Al latril. Cogía la trillera. Sí, ve, por su culpa se rompió esa batuta, tráigame otra. Era así, como que, vaya usted, vaya, inútil. Así. Y nos decía, no, usted no sirve para eso, usted le va a tocar es irse a coger café. Sí. O es que, o mi hijo va a hacer para una papayera. Mijo, en una papayera usted no necesita afinar, usted no necesita nada de esas cosas, usted puede tocar como le la gana. Así, parce, ese señor. Yo me los imagino ustedes en una chiva. No, Eso era áspero. nos decía, eso suena más un derrumbe de algodón. Eso tiene más ahora una taza de babas. Pero espere. No, es que hay más cosas malas, pero la única buena, como que... Él fue para mí, porque con el maestro Alejandro, fue muy poco tiempo. Digamos que él me dio las bases, pero de hecho yo me lo encontré muchos años después, después de haberme graduado de la universidad y todo, y me decía, yo no puedo creer que usted haya llegado a este punto. Haya permanecido. Yo no sé cómo se convirtió en profesional, no sé, porque pues él era percusionista y me decía, no me explico cómo hice para que ustedes aprendieran. Pero bueno, me pasó el saxofón, me dio las bases. Y también, afortunadamente, mi papá era amigo del maestro Juan José. Sí. Entonces el maestro, pues súper buena gente, iba a la casa cuando mi papá lo invitaba y me explicaba y me decía, ¿cómo así que usted no sabe la escala cromática? Yo no. Me decía, vea, es así. Porque él sí con una paciencia, él es temperamental y es serio, pero es súper respetuoso. Pero tiene la paciencia para enseñar. Sí, entonces él me enseñó la escala cromática y me dio muchas partituras y métodos. Entonces, eso me ayudó mucho. Y ya luego cuando llega el maestro Armando con ese temperamento y como con esa forma de ser que lo frustra a uno, pero que a la vez es como, yo no me voy a dejar. Claro. Y él me empezó a decir, pero no se puede ir. De alguna forma, con la grosería, el forjó carácter. Uy, parce, yo creo que él sacó buenos músicos de allá. Sí. O sea, porque todo el mundo se veía obligado a ser bueno. Sí. Porque él no le gustaba que la gente fuera... O sea, es que él no entendía tampoco. Pero pues salía la gente llorando allá.
Sí. Y al otro día volvían. Vaya, dígale a su mamá, póngale la queja. Y el otro volvía y no le decían nada a la mamá. Y la mamá, mira, acá traje al niño. Sí. Y nosotros decíamos, no le dijo a su mamá. No, yo no le dije nada. Yo me acuerdo mucho una tarde porque Jenny llevaba más tiempo tocando que Sí, yo. Jenny. Jenny, Angie. Jenny, la hermana de Ellen. Ah, Sí. ok. Ellas llevaban más tiempo. Y pues ella llevaba el saxofón primero y yo hacía el segundo y Angie hacía el tenor primero y entonces ellas eran como el primer referente, ¿cierto? Ahí en la Claro. banda. Y de repente faltaron o no sé si hubo un descanso y se quedaron en la tienda, no sé qué pasó, pero yo me quedé sola frenteando y él pasó como un papel así que no habíamos visto. Y me puso a tocar el primero. Y pues obviamente yo no fui capaz. Y esa vaciada que me pega el señor. Que no, Tremendo. que entonces si se va la otra usted no es capaz, que no sé qué. Y a mí esas palabras me entraron demasiado. Claro. Y yo empecé como a, no sé, a estudiar mucho. Y Pero llegaba bien. y yo no, pues yo tengo que poder, tengo que ser Bien. capaz. Es que ese señor obligado, o sea, era como, no le decía a usted, vuélvase muy bueno, no, pero con la actitud de él, como que lo obligaba a uno a ser muy bueno, o se ponía a llorar o se iba. O sea, Sí. no había como opciones. Sí. O sea, se largaba o era muy bueno, sí. O sea, Y a mí varias veces me dijo, se me va. Yo no, ¿por qué usted no me no es voy? indispensable. Es que Y usted toda rebeldía y toda empoderada, no me voy, ¿qué va a hacer? No me voy. usted no es indispensable. ¿Quién la necesita acá? Nadie era así. Con todo el mundo era así, parce. A nadie Sí. necesito, decía así. A nadie Sí. necesito. Entonces, y yo pues a él lo quiero mucho y le agradezco mucho y de hecho todavía cada que hablo con él le digo, maestro, muchas gracias, Uy, sí, porque fue como esa primera chispa que me hizo tomar en serio la música y lo que yo estaba haciendo y decir que tenía que hacerlo bien, que si lo iba a hacer Sí. lo tenía que hacer bien. Porque creo que a los que más les tiraba era pues vientos. A los vientos. O sea, saxofón, más que todo saxofones que tenía que frentear también mucho ahí. Había otros que como que, haga lo que quiera. Ya como que se daba la pela de que no iba a hacer nada. Haga lo que Sí, quiera. se hacer. rendía. O pase por allá y estudie por allá. Y no Pero no venga aquí. O sea, yo entré cuando íbamos ya a viajar a concursos, Paipa. a Paipa, sí, íbamos a concursos ya nacionales. Pero pues ahí me tocó eso, como que era, ¿y usted qué hace? Así, hágale pues. Porque como todos leen pepas muy bien, o sea, pues Claro. Luisa está acostumbrada a coger partitura y leer pepas y escalas y todas esas cosas. Entonces yo era el que improvisaba ya. Sí, aunque tenía compañeros de percusión muy buenos, pues Diego y los otros. Diego y... El mono, ¿te acuerdas? del Uy, mono? el mono era muy bueno, parce. Diego y los otros. Pero el mono era una personota, o sea, todo el mundo lo quería de esa manera. Sí, muy gracioso. Sí, era. Diego y los otros. Y bueno, ¿y qué? Y no, pues con Armando yo creo que fue un aprendizaje brutal. Muy señorero. bacano. Sí. Muy chévere. Mm. Muy chévere. Bueno, fuera de después de estar en la Sinfónica, entró a la universidad. Sí. Bueno, ¿a dónde estudió? ¿Cuánto tiempo estudió? Si se metió en un énfasis. Yo terminé el colegio a los 15 y llegué a la casa. Bueno, yo quiero estudiar música. ¿Y qué? ¿Y dónde va a estudiar? Ok. No, pues música es en Bogotá. Yo decía Bogotá, Manizales, Medellín. Sí. No, usted no se va de Armenia. Ay, Dios mío. ¿Y con qué plata se va a ir? Y tan chiquita. ¿Y quién la va a cuidar? A mí, o sea, esas frases que usted está tirando, yo no creo que mi mamá vea esta vaina, pero a mí me dijeron lo mismo, porque cuando yo salí del colegio, yo también llegué a la casa, yo salí con 15 años también, y me dijeron, bueno, mijo, usted nada de un año sabatino ni nada, a estudiar. Y yo sí, de una. A mí siempre me ha gustado estudiar. Yo nunca le he puesto pero al estudio. Me ha gustado siempre. Y bueno, ¿usted qué quiere estudiar? Yo quiero ser productor musical, ma. Ah,
Hijo de puta. Bueno, mijo, ahora sí. Ahora sí hablemos en serio. ¿Qué quieres hacer? Yo primero le dije música. Y mi mamá me dijo, música. Pues hágalo ahí en Bellas Artes. Yo no más, yo quiero música. Y dijo, complicado. Bueno, y si no es música, ¿qué es? Yo productor musical. Y bueno, Mauro sabe que, o sea, yo la música lo tengo en un nivel muy alto, pero fuera de la música, la producción musical a mí me encanta. Sí, como que se tira más Sí, por la producción. yo voy más por la producción que por la música. Igual yo toco y me encanta y me apasiona y por ahí compongo de vez en cuando y hago mis pendejadas. Pero bueno, ¿y eso dónde se estudia? Porque acá en Armenia no hay. Bueno, yo me puse a buscar por internet en Bogotá, que en Cali y tal, y cuando encontré que la escuela de audio en Envigado. Yo me voy hasta la escuela de audio en Envigado, son tantos semestres, van a enseñar esto, y yo me leí el pensum y yo todo emocionado, y yo ya me vi allá en Envigado, parce. Su mamá no le escuchó nada. Ella estaba esperando que usted dijera, vale el semestre. Sí, y yo le iba, mamá, me van a enseñar esto y esto y esto y esto y esto y tal. Y yo era todo contento hablándole. Cuando ella me dijo, bueno, mijo, ¿y dónde es eso? En Envigado. ¿Y cuánto vale? Usted era como bueno para la historia, ¿cierto, mijo? Usted como que le gustaba la filosofía cuando estaba en el colegio. Usted es bueno como para hablar. Usted es como bueno para hablar. Que ha desinflado uno. Y No, yo, claro. ay, sí, dijo, no, pues papi, pues usted en el colegio era muy bueno para historia y para filosofía, pues estudia eso. Y yo le hice caso a mi mamá. ¿Cómo hizo entonces con sus padres? Bueno, entonces no me podía ir de la casa, ellos se habían separado, todo era un desastre, no había plata, nadie se responsabilizaba de nada. Bueno, ya les conté que mi papá es periodista. Sí. Y desde muy niña me llevaban a presentar programas, que el programa de la CRQ, que el programa de la gobernación, que el noticiero infantil. Acá vamos a estar cada 8 días porque ella nos va a presentar el programa. Y entonces antes de conocer la música, cuando uno le empiezan a preguntar, ¿ve usted qué va a hacer cuando grande? Yo les había dicho a mis hermanos, pues uno que estudia cuando es presentador. Ah, no, que comunicación social, periodismo y eso ahí en la del Quindío, Yo, pues, yo voy a ser comunicadora. Y cuando llegó ese momento en el que ya me dijeron que la música no, entonces yo como, bueno, ¿yo qué era lo otro que quería hacer? No, pues dizque comunicadora. Pues sí. Y entonces dije, no, ya me voy a presentar a la del Quindío. Y me inscribí y entré a estudiar comunicación. Y sí me gustaba. Sí. Pues me gusta. Pero no le apasiona. O no le apasiona igual que la música. No, es que si usted es apasionado por la música, sí, créame que el otro que haga es como, me pasa. Como que bien, pero pues sí, es un segundo, sí me pasa, por eso yo ya no soy profesor. No te gustaba enseñar. Enseñé como 4 años. Enseñé como 4 años, 2 años y medio en colegios. Bueno, casi 3 años en colegios. Hasta que, pues, hablando con mi esposa y ahí como con los parceros, yo pateé el balde y dije, no, qué pereza, yo no quiero ser más profesor. No, esto es lo profesor. Que no me gusta, yo me quiero dedicar a la música. Y pues estudié producción musical y estudió guitarra, bajo y bueno, y ahí le hago, chévere. Pero eso es lo que amo. Sí, yo creo que cuando uno ama algo, finalmente lo logra. Sí. Entonces, Luisa, estuvo hace poco. A mí parece que el tiempo pasa tan rápido. Pero espéreme terminarle con bueno, no sé. Ella es la patrona. Ella es periodista. Muchachos, todo lo que ella diga. Hágame más preguntas, Luisa, por favor. Luisa nos va a preguntar a nosotros. No, pero es que no me ha dejado terminar de responder. Y me parece muy bien. Cállate, Mauro. Venga a hablar. Si ve que Luisa se ríe más que... Sí, no, parce. Esta risa la vamos a poner en bucle varias veces. Sí, parce. Como medicina para el alma. Y sí que... Parce, va a botar esto. Ya entiende por qué eso es una porquería. Bueno, ya.
Le daño la boquilla. Le daño la boquilla al saxofón. Ya. Ay, si se calma, si ve. Ay, Dios mío, bendito. Que se descontrole. No mentiras, pero les voy a terminar de contar rápido. Está llorando. Ay, no. No, es que hay algo importante. Ah, bueno, claro. Acá queremos saber todo. Ay, no. No, espere pues. Bueno, entonces la comunicación. ¿Alguna vez lloró por un hombre? En este momento está llorando por 2 hombres. Ay, sí. Ay, no, espere pues. Listo, entré a estudiar comunicación y la verdad se me daba mucho. Sí. Seguro, pues como también vi a mi papá tanto Claro. hacer eso. Sí. Entonces yo entendía muy bien las clases, las noticias y logré como conectarlo con la música. Entonces me mandaban a hacer entrevistas, crónicas de todo y todo lo hacía relacionado con la Con la música. música. De hecho hice una crónica bonito. sobre el maestro Armando. ¿Sí? Sí, por ahí Ah. debe estar. Armando Y- yo no lo Sí se dejó. No, mentiras. Sí. No, Armando es bien, parce, cuando no está haciendo música. Sí, claro. Cuando está haciendo música, hermano. No, es como por El ejemplo, demonio. cuando yo estaba editando el podcast que sale para la próxima semana. Y yo estaba ahí y Mauro estaba en el teléfono y yo le decía, Bobo, déjeme escuchar. Y decía, Bobo, no escucha. Y era con el teléfono, ¿se acuerda? Ayer o antier. Yo no me Creo acuerdo. que era eso. Y yo, Ay, estresado. y yo necesito saber cuánto debo comprimir aquí la voz. Y él dijo, y como 5 minutos y luego, vean esto. Y no me dejaba. Pero después de, o sea, cuando uno como que hace algo y con lo que lo apasiona, uno como que se sumerge en eso y no quiere que salir de ahí y uno como que se empelicula tanto que a veces ni siquiera sabe lo que está haciendo o pensando o uno simplemente está sumergido en el momento y no quiere Sí, salir claro, de ese ahí. es Armando. Así era él, sí. Con genial, muy bonito. Y bueno, pero sí se dejó entrevistar. Entonces, Eso es importante. Deberíamos traerlo. sí, invítalo. Ole, sí, Mauro, ¿Usted tiene el tráiganlo. contacto? Sí, yo lo tengo. ¿Sí? Ahora te lo paso. Le para que agradezco. le digas. Ay, Dios mío, bendito. Usted es el zurdo. Y entonces, bueno, cuando era ya televisión, radio, hice crónicas sobre música. En televisión maneé dirección de sonido, o sea, todo relacionado. Ah, bien. Genial. Y cuando iba para la mitad de la carrera, yo sufría mucho, yo hacía esas cosas y les ponía empeño e intentaba que salieran bien, pero en el fondo yo sufría porque decía, yo no quiero es estar tocando, Sí, ¿qué hago acá obvio. sentada escribiendo? Y entonces mi mamá me veía en esas crisis y me decía, pues sálgase y métase entonces a la tal música, a la UTP. Y yo le decía, no, ma, pues si yo ya empecé, ya voy en sexto, ya que ya terminar. Sí, es que también Claro. ya llevamos. Entonces decidí Bueno, también eso es terminar. como un reto, ¿no? Sí. Bueno, pues si continúa, yo hago una cosita por aquí. Yo dije, voy a terminar y a hacer lo mejor que pueda. Ya cuando estaba terminando, entonces apliqué una beca del Ministerio de Cultura para hacer una pasantía en una revista de investigación musical de la Biblioteca Nacional que se llamaba A Contratiempo. Y me gané esa beca. Ah, Entonces me fui a Bogotá. Felicitaciones. Gracias. Después de mucho tiempo, pero felicitaciones. Claro. Entonces me fui a Bogotá a hacer esa pasantía. Y cuando estaba haciendo la pasantía, yo dije, es que no me voy a presentar a la Nacho. Ay, Dios mío. Y mi papá, ay, ¿usted cómo le ocurre? Usted tiene que hacer una maestría en ciencias políticas. Ay, sí. Y yo, no, pues que yo quiero estudiar música. Pero otro pregrado. Él me decía, a mí eso me parece una estupidez. Ay, Dios mío. No, y estar con su papá. Y yo, no, pa, eso es lo que yo quiero hacer. Y compré el PIN y me presenté y eso nadie creía que yo iba a pasar. Y mi mamá haciendo fuerza para que yo no me quedara en Bogotá. Ella quería Ay, que me su volviera. mamá haciendo fuerza de que no pasa. Sí, se Pero es fue. más como por mi niña, o sea, mi Sí, niña. que no me fuera de la casa. Claro, sí, también. eso Porque es ellos entendible. contaban que eran 4 mesecitos. O sea, 4 meses, haces la pasantía y vuelve y ya. Sí. En cambio, si pasaba, pues eran 5 años 5 años, mínimo ahí claro. estudiando. Y ella viajó y me acompañó a la audición. Y ella misma cuenta, ella dice, no, yo decía, ¿esa qué va a pasar? ¿Esa qué va a saber de eso? ¿Cómo fue la audición? Le pusieron. Primero había que presentar en saxofón unas obras. Ok. Y yo llevaba estudiando eso hacía tiempo, hacía por ahí 2 años. Usted, ay, sí, a primera vista. No, porque a mí ya hubo un compañero que estudiaba ya, Diego Bustamante, ¿te acuerdas del de Sí, la sí. trompeta? Él me había traído las partituras de lo que presentaban los saxofonistas.
Entonces, por mi ya. cuenta, yo nunca había tenido un maestro de saxofón, pero por mi cuenta empecé a mirar eso y pagué unas cuantas clases en Medellín, 2 clases en Medellín, una clase en Cali. Y yo tenía pensado presentarme a algo con eso. Sí, claro. Y cuando llegó el momento, ya pedí asesoría en Bogotá. El muchacho que se había graduado de la Nacional me escuchó y me dijo: si yo fuera usted, pierdo la plata. Pierdo la plata del PIN y me presento el otro semestre. Sí. Pero luego otro muchacho me dijo: ¿por qué no toca algo más sencillo? Entonces yo llevaba 2 años viendo una obra súper difícil y él me pasó como faltando 15 días otra obra. Y en esos 15 días yo estudié esa obra y a pesar de que el otro me dijo que no me presentara, hubo un trompetista, se llama Didier Reyes, que lo conocía ya. Sí. Y él me dijo: ¿cómo así? Pero es que lo peor que puede pasar es que le digan que no. Sí, es que lo peor. Y si no se después de eso, presenta, pues ya lo tiene. Entonces él me ayudó mucho como, y siendo trompetista, pero como en la interpretación y la preparación. Y en 2 semanas saqué las obras y fui, entonces primero la audición de saxofón. Y mi mamá fue. Y ella se paró afuera. Su mamá que haciendo no pase, barra que no inversa. pase. Sí, Que pase, que no Dios mío. pase. Dios mío, que se Mi quede sin niña, aire, Dios mío. Yo le quiero seguir haciendo la sopita, mi niña. Y ya si uno pasaba esa audición, lo citaban a una audición de gramática, como desarrollo auditivo, teoría, Claro. y luego el examen general de la Nacional, que es como un ICFES. Y como a los 2 días salió el resultado y sí pasé el de instrumento. Y mamá dice que, uy, ¿cómo así? Pero luego dice ¿Usted cómo se sintió cuando estaba tocando? Relajada. yo creo que iba como la ignorancia es atrevida. Sí, La ignorancia No, es eso es atrevida. verdad. Pero ¿por qué lo dice? Porque a mí me habían dicho que ese maestro de la Nacional era terrible, que era bravísimo, que no sé qué. Pues tanto que el otro me dijo: no se presente, usted nada que hacer. Claro, ya le habías metido mucha vaina en la Usted, cabeza. yo conocí a Armando. Y eso era lo importante que les iba a decir. Ah, Entonces yo claro. venía con esa lógica y yo decía: no, pues si yo me aguanté a Armando, yo me aguanto al que Sí, sea. al que sea, parce. Yo soy capaz. Entonces, Que me diga boba, estúpido, eso no. sí, eso no es nada. Ya estoy decía yo. acostumbrada. Pero yo no lo conocía realmente. Luego me di cuenta que era mucho peor. Y esa es una historia, otra historia. Pero el caso es que yo, como iba así tan inocente, Sí, y sí, no, claro. no sabía lo que se vivía en ese conservatorio, ni cómo tocaban, ni... Yo llegué sin pianista, llegué con mi saxofón un Júpiter, que luego cuando entré, el maestro me decía que eso no servía para nada. Uy, a mí me pasó eso en Bellas ¿Usted lo Artes. hizo, niña, en la casa o qué? Me cogió una olla y la arregló. A mí me pasó eso en Bellas Artes. Yo cuando entré a Bellas Artes estaba tocando guitarra y pues mi mamá me regaló mi primera guitarra eléctrica, una marca china, marca X. Y claro, cuando yo estaba tocando, entonces estamos, bueno, vamos a memorizarnos las notas en todo el diapasón. Cuando hicieron la pregunta, ¿alguien ya se la sabe de memoria? Y yo le dije, yo. Bueno, entonces el man dijo, el profesor comenzó a decir, ¿esta cuál es? Y yo le comencé a decir, esta, do sostenido, re sostenido, mi bemol. Bueno, comencé a decir. Cuando digo, sí, esa es su guitarra. Y yo, sí, mera marca de pirámide. Tan grosero. Y yo, ¿cómo así de pirámide? Sí, vea, DMG, David Burcia Guzmán. Y yo, este sapo. Pues dentro de mí, yo no lo insulté claramente. Yo, y le digo la verdad, dejé llevar la guitarra. Marca tan Tutankamón. suave. Marca Tutankamón, hice una marca hechiza. Y le digo la verdad, todavía la tengo y me encanta cómo suena guitarrita. Claro. No, eso no tiene nada que ver. Bueno, de pronto sí, pero pues... O sea, ya cuando usted se vuelve muy bueno, usted ya quiere algo de calidad, pues, Claro, como para otras obviamente. cosas. Pero yo creo que a usted no lo hace el instrumento. Sí. Usted lo hace... Es como la famosa frase, no es la flecha, El es indio. el indio. Sí es. Entonces... Júpiter, quedamos en Samsung con Júpiter. Entonces, bueno, pasé el examen. Yo sí estaba muy nerviosa.
Y los días antes estuve muy nerviosa, eso hasta lloré, porque claro, y me habían tratado así, que no se presente, que usted no sé qué, y yo estaba como en un drama. Sí, está abrumada con todo lo que le han dicho. Cuando ya es que pasó y el examen teórico era los 2 días, y yo, ¿qué iba a saber de teoría? Si ahora apenas tocaba. No, y eso yo me acuerdo. Imagínense que en el examen teórico me preguntaron que hiciera una cadencia. Una cadencia, yo no sé qué tipo de cadencia me pidieron. Pero yo las únicas cadencias que conocía eran las cadencias de la banda, que era un clarinete ahí solo haciendo al ritmo que quisiera. Sí, sí. Y para mí eso era una cadencia. Y eso fue lo que yo hice. Yo me metí un solo ahí con un montón de notas ilógicas sin sentido. Y lo que me estaban pidiendo era una armonización, sí, como que hiciera un primero, cuarto, quinto, primero. Sí. Un cuarto, quinto, primero. O sea, no algo así. llenar eso ahí, sino Sí, que... sí. Eso, Acordes. Sí. imagínense. Y aún así pasé. Había otra parte que era todo. Y me imagino yo leyendo, uy, esta nena está haciendo modal. No. Uy, brutal. No, a mí me tocó nivelar. Me tocó nivelar la teoría y la gramática. Claro. Porque y en la parte de gramática eran 2 exámenes. Sí. El teórico era ese, la KS. Y la parte de gramática, pues había que leer, solfear, eso sí lo habías Sí, claro. pues trabajado, y ritmo también. Pero había otra que era tocar y cantar en el piano. O sea, decía, toque una línea y cante la otra. Y yo me senté ahí y yo miraba ese piano. Usted recordando la organeta de su amiga Sí, metroneada. sí, ay, no. Y toqué como una nota, 2. Y miré la partitura y los miré a los maestros. Y me dijeron, ¿usted nunca ha hecho esto? Y yo, no, maestro, pues la verdad no. Es que usted de dónde viene. Y entonces le conté mi historia. Es que, bueno, tranquila. Yo y ya. vengo de un cafetal. Y ya salí, yo dije, no, pues que... Pero resulta que ese examen, en ese entonces, creo que ahora no es así, pero en ese entonces era más como para ver uno en qué nivel estaba. Sí. Claro, pero Entonces- me parece muy bonito que usted fue muy genuina, de que no se puso a inventar ahí. No, No, la güey, verdad, ¿qué yo iba a soy ese. inventar? No, pero es que no falta el que se tira de vivo ahí sale por hacer mucho, no hace nada. Sí, entonces pues ya me dejaron nivelando. Y luego fue el examen general, es un súper largo. Y como al mes salieron los resultados que sí que pasé, mi mamá entró en drama, mi papá volvió a creer en mí, porque dijo, ¿pasó? ¿Cómo así que pasó? Y él ya como que cambió de actitud. Hágale, mi hija, yo la apoyo y ya. Entonces empecé a estudiar música en la Nacho. Y ahí conocí a ese maestro que resultó ser un misógino horrible. Y fue tanto mi problema con ese maestro. En toda la historia de la Nacho solo se han graduado 3 saxofonistas. Yo soy la tercera. Oh. Venga, Dios mío, denuncie una vez. No tenemos a cualquiera acá sentado. Esto no lo ve nadie, pero para que vean. Mire, estoy tocando el saxofón de ella. Oye. Y, y él, desde que yo llegué, pues como yo era la única mujer, empezó a tratarme como... Él decía que yo era su mano derecha. Entonces me empezó a asignar funciones como adicionales a la clase. Yo solamente, mi única obligación era estudiar el saxofón y venir a la clase y ya. Claramente. Pero él empezó, no, que usted se encarga de las llaves, que usted se encarga del salón. Sabía que había estudiado comunicación, entonces escríbame las cartas, hágame los permisos. O sea, yo me volví como la secretaria. Uy, terrible. Pero yo estaba feliz, porque yo decía, no, el maestro y... No, y aparte que uno lo toma como voy a aprender de Sí. alguien que... Claro. Sí, sí. Y Voy me a está mirar dando qué la le puedo aprender acá. confianza. Y el pendejo viéndola como mujer, Sí. como algo más, nada musical, uy, no. Y que si él... Pero entonces empecé a tener problemas con él. Por ejemplo, si llegaba y la caneca de basura tenía basura, la culpa era mía. ¿Qué? ¿Qué es esa caneca que hace con basura? Que ustedes son unos cochinos. ¿Usted por qué no ha botado la basura? Y como ese tipo de responsabilidades sobre Yo mí. soy una estudiante, estoy pagando, quiero aprender. Entonces la situación empezó a volverse cada vez más violenta y cada vez como una persecución más personal
que de la clase. Las clases era muy poco lo que se tocaba. Él me decía, es un asco, usted no sabe, si tenía una diadema, me decía la cabeza es para pensar, no para ponerse maricadas, bruta, y me quitaba las diademas y las tiraba, y me criticaba la ropa, y me decía brutica si no, y era como esa presión y todos los pero días. eso, sí, eso ya era más personal. Sí. Porque tal vez el man como no lograba obtener algo de ella. Entonces ella decía como que pues más rabia que ella no me ponga cuidado tal vez. Sí, no, pues él nunca me pidió nada como Sí. una relación o algo así, no. Pero sí se lo tomó muy personal. Uy, Yo no sé él qué pensaba o qué. El caso es que fueron 5 semestres en los que me trató muy mal, cada vez la peor. mitad de la carrera. La mitad. Y ya llegamos a un punto en el que él no quería darme clase. No me asignó horario y me hacía la vida imposible. Me decía, o quiere perder, ¿qué prefiere perder? ¿Banda o saxofón? y yo tenía que ver las dos materias. Claro. Y bueno, pues fue una historia larguísima que yo solamente con psicólogo, porque entonces ya era algo que yo no podía gestionar. Entonces empecé a ir al psicólogo y fue ahí como que me di cuenta que no tenía por qué aguantarme eso. Sí, claro, ya. Y empecé todo un proceso en el que lo denuncié por violencias basadas en género. Le iniciaron una investigación que hasta hace poquito, eso sigue en proceso. La investigación sigue en proceso. Pero bueno, entonces a raíz de eso yo pasé un derecho de petición diciendo, a ver, yo denuncié a este señor, estoy en esto, no me quiere dar clase, necesito que me den garantías. Claro. Ya el 6º semestre lo hice otro maestro de Bogotá, que yo creo que fue el que me salvó la carrera, se llama César Villamil. Pues yo lo contacté, le dije, maestro, esta es mi historia, quiero estudiar con usted, deme unas clases, ¿cuánto me cobra? Porque el 6º semestre el tipo no me quiso dar clases. Y la universidad me dijo, listo, nosotros pues le ponemos otros calificadores, pero ¿y las clases? No tenía clases. Entonces ese maestro me dijo, pues sí, yo le ayudo, y finalmente no me cobró. Me dio por ahí unas 3 clases. Bien. Y ya con esas clases yo pude presentar mi examen final de 6º semestre. Y pasé el 6º. Y pues misteriosamente siempre me iba súper mal, y ese semestre sin haber tenido clases y solo con lo que me ayudó el maestro César me fue mucho mejor que los anteriores. Y ahí ya logré que contrataran al maestro César. Y él entró a la Nacho y nunca se había visto otro maestro de saxofón en la Nacho. Entró él. Pero entonces a nadie le... Tal vez sí conocían el temperamento, pero no le ha pasado a alguien, o alguien no ha querido denunciar. A los que les pasaba, temor, quizá. a los que les pasaba, porque él empezaba a decir que fue lo que hizo conmigo. Usted ya no es mi estudiante, por acá no vuelva. Y la gente no volvía. Qué raro, ¿no? Se iba y no volvía. Y mucha gente dejó tirada la carrera. Entonces era como, si eres de los afectos del maestro, puedes terminar. Si no, te vas y ya. Y él es el de la última palabra. Pero no, ¿cómo así? Yo quería graduarme y quería estudiar. Y de hecho le dije a él, es que yo vine acá fue a estudiar, porque yo me despedí de él. Y le dije, bueno, maestro, ya las condiciones no están dadas, porque claro, cuando lo empezaron a regañar, que llegó el derecho de petición, Claro. que mire qué va a hacer con esta Y estudiante. eso no es bueno para la universidad tampoco, Obvio. porque... Entonces nada. él ya habló conmigo y me dio, quería darme clase. Y ya en la última clase le dije, maestro, pues usted ya debe estar enterado, yo no voy a volver. No voy a volver. Gracias, porque sí le aprendí cosas, no voy a decir que no. Sí, claro. Y sobre todo el carácter. Y él me decía, usted no tiene carácter. Y yo le decía, es que usted cree que tener carácter es ser grosero. Es gritar, sí. Es como los otros estudiantes le decían, este marica, este huevón. Yo nunca, yo, maestro, gracias, por favor. Si me da permiso. Sí, yo era como muy respetuosa. Está muy bonito, la verdad. Y él me decía, no, que era que yo no tenía personalidad. Le decía, para usted tener personalidad es ser un guache. Sí. Yo creo que ese man, bueno, ¿han visto esa película Whiplash? Sí.
La Más o gente cree menos que eso así. de pronto es mentira y no, eso pasa mucho en la música y aparte por el ego. Los profesores también cargan un ego, hay estudiantes que cargan un ego. O sea, normalmente el músico carga un cierto ego y un cierto celo, entonces tal vez él se la vio muchas veces y empezó a adoptar la conducta más grosera. Pero no está bien. No, Yo obvio creo no. que Yo creo que hay un sí. punto donde usted se aguanta ciertas cosas y Sí, eso lo obviamente. lo hacen ser mejor a usted. Pero hay otros como que ya se está pasando de una línea donde la quiere ir respetar a usted por cualquier cosa, o sea, entonces tampoco tiene sentido. Sí. Por ejemplo, con el maestro Armando, él sí era así de bravo, pero Pero todo era musical. eso Musical. nunca pasaba a una No. situación personal. No. En cambio, con él fue todo lo contrario. Ya no sentía que me estuviera aportando musicalmente, sino solo me estaba dañando la cabeza y Sí, parce. pues una persona que le diga a uno todos los días que es bruto, que no puede, que no es capaz, que se vaya, que se largue, que no le gustaba mi acento, no Y le gustaba mi eso. ropa, no No, le eso. gustaba nada. Entonces no. Pero bueno, finalmente Se graduó, que es lo importante. me despedí del señor, seguí con el maestro César, logré graduarme. Ya luego me regresé a trabajar aquí, estuve trabajando en Bellas Artes. Bueno, así como que la historia fue feliz y creo que de un crecimiento personal y de pronto también dejé algo bueno en la universidad y fue como un precedente de que uno sí Uf. puede, Sí, obvio. pues uno también tiene derechos, ¿no? Claro. Y no es nada del otro mundo, es simplemente respéteme. Porque yo se lo dije a él antes de denunciarlo. Le dije, yo lo único que le estoy pidiendo es que me respete. Me trate igual a como trata a los demás. No, y eso también es como una enseñanza para que muchas mujeres, yo creo que hay irrespeto para toda clase de personas, hombres, mujeres, niños, pero pues se ve mucho en mujeres. Entonces como que la mujer tome esa decisión de denunciar. Claro. O sea, cualquier cosa, de verdad, eso no tiene por qué quedarse callado nadie o una persona. Entonces, me parece muy chévere que tomó la iniciativa Muy y bien. decir, yo voy a tomar control de la situación, es duro, es complicada, este man me está haciendo daño mental y yo voy a denunciar. Yo creo que nadie debería quedarse callado. Eso es verdad. Y cuando usted fue profesora en la Escuela de Bellas Artes, fue así de cruz. No, todo lo obviamente no, me contrario. imagino. Todo lo ¿Aún sigue contrario. trabajando en Bellas Artes? No, yo... Está como saxofonista independiente. Sí, yo trabajé en Bellas Artes hasta diciembre del 2021 y salí a vacaciones y me fui en enero a Nueva York. Esa es otra cosa, estuve en Nueva York. Entonces se suponía que volvía en febrero a iniciar el próximo semestre en Claro. Bellas Artes, pero estando allá dije, no, renuncio. ¿Y cómo le fue allá en los Unites? Muy bien, tremenda experiencia. Una experiencia muy inesperada, Claro. porque No fue planeada, me imagino. Usted fue a vacacionar y... fui de vacaciones, fui a ver si podía conocer a unas familiares que no conocía, que finalmente no conocí. Tremendo. Pero iba con mi saxofón y era lo único que importaba. Sí, eso es. Entonces yo decía, no, ¿Usted es se que llevó, yo... perdón, usted se llevó el saxofón o compró saxofón allá? No, yo me llevé el saxo. Ok. Decía, bueno, son mis vacaciones, me llevo mi saxofón porque yo ya había estado en Nueva York Sí. y había pasado por el tren y había visto a la gente tocando en el tren. No, y eso es muy famoso de tocar. Y decía, ay, ¿cómo será eso? ¿Cómo será eso de tocar allá? Entonces yo decía, no, me llevo mi saxofón. Y la gorrita para la plata. Con que toque una vez, yo ya me voy contenta. Y el ya video, y el viví la video, experiencia, sí. sí. Entonces esa era la idea. Pues ya cuando llegué allá estaba como enredada la cosa y que el invierno y que el COVID. Y mi hermana, que era la que quería conocer y no conocí, me dijo, esto no es buena época para que haga eso. Pero finalmente encontré apoyo de alguien Como que me... siempre. Siempre Pero en la vida. O sea, pero es... O sea, tan bacano que la vida siempre le ha puesto esa X persona para apoyarla. Sí. Bacano. Sí, yo tengo mucha gratitud. Nació para por eso. Sí, entonces allá conocí, se llama Felipe, que es pues la persona que me mostró dónde podía tocar, dónde tocaban en el tren. Y él me acompañó y me dijo, nada tiene que pasar. Porque él pues trabaja allá.
Me dijo, cuando salga de trabajar, yo la acompaño. ¿Qué necesita? No, pues un bafle para poner unas pistas. Sí. Es que bueno, consiga el bafle y cuando yo salga de trabajar, la acompaño. Y bueno, entonces fui, conseguí el bafle, nos encontramos. ¿También músico? No, Ah. es diseñador gráfico. Ah, Pero le gusta la música y pues él era el que me estaba ayudando allá. El Entonces, sí. Y me acompañó. Me dijo, nada tiene que pasar. Si le va bien, súper. Si Sí, no, claro. no pasa nada. no, igual usted fue por la experiencia, Sí. así que... Entonces, primero nos hicimos como en donde para el tren, donde la gente Sí. espera el tren. Y ahí saqué el estuche y prendí el bafle y empecé a tocar un bolero. Emborráchame de amor. Eso fue lo primero que toqué. Usted va a llevar lo Sí, latino. Lo latino. Y empecé como con las canciones que me sabía de memoria. Sí. Porque yo no había llevado ni una atril ni nada. Claro. Y en ese, o sea, nomás empecé a tocar y cerré los ojos. Cuando abrí los ojos me habían echado un billete de $1 y venía un policía. Dios mío. Que hubiera sido uno de 100 y yo digo, bueno, ya me voy con esto. Y llegó el policía. Entonces Y le dijo, me boleros dijo- no. Ah. me Bad dijo, Boys. puedes tocar, pero en la plataforma, no en esta parte. Entonces Felipe me dijo, ¿le entendió? Y yo sí. Bueno, vamos. Entonces ya guardamos y nos fuimos. Y encontramos una parte donde hacernos. Pero el man decente. El policía, son súper decentes. Igualito, No, ¿no? son una belleza. Esos policías. Pues uno ve acá que cogen los matan y todo, pero O la señora que vende cualquier cosita por ahí. sí, no, mi experiencia con los policías fue... No. Gratificante. Pues es que ellos le dicen, si uno se tiene que quitar, me acuerdo de uno que me dijo, hazme, pues me dijo en inglés, do me a favor. Y yo como así es que esté pidiéndome el favor de que me quite, otro me cogía bolillo. Claro. Es que por favor, había un sitio en el que ellos llegaban a cierta hora a supervisar. Claro. Sí. Entonces cuando pasaban no podía haber músicos ni vendedores ni nada. Y esa tarde llegó primero el policía como el raso y me dijo, hazme el favor de retirarte y regresa en media hora. Ah, bien. Y yo, bueno señor. O sea, no, que no la vea, pero ahorita Sí. puede volver. Sí, Osh. como que mientras hacían la ronda que no me vieran y que luego regresar. Pero bien. Y así son los policías de allá. Bien. Cuando sube a la plataforma ese primer día, ¿cómo le fue? Ah, entonces había una bandota y eso estaba rodeado de gente haciéndoles pues y tocando música americana y eso los mueve Claro, mucho. y usted dijo, no, haga con el bolerito. Sí. Obvio, Jaramillo por aquí no va a pegar. No, pero incluso puede pegar más eso porque ellos están acostumbrados a escuchar Sí. pues lo de allá que cuando escuchan un bolero o algo, o sea, una métrica diferente en la música, dicen. También les llamaba así sí, la atención. claro. No, pero esas bandas eso con tremendas cabinas y conectados y guitarras eléctricas. Yo con un baflecito me compré un JBL así chiquito. Ah, bueno, al menos era JBL. Sí. Bueno, empecé a tocar y Pipe, hágale. Y él ahí motivándome. Pipe se ganó ahí bien. Sí, no, el cielo. Claro. Y entonces Pipe, ya si está viendo esto, la buena pa. eres el mejor. Apoyando el talento. Bien, excelente. Entonces ya me empezaron a echar dinero y ya cuando menos pensamos es estuche lleno. Entonces Oh. Pipe tenía Pipe dijo, aquí está lo mío. Sí, él no lo podía creer y él tenía un pantalón como Manager oficial. Sí, el manager, como de esos que con camuflado, con varios bolsillos. Bolsillo a los lados, sí. Entonces él no recojamos y entonces empezó a echar esos bultos de billetes así, y se echaba esos pantalones. Contaron. Después, ¿Cuánto? sí, entonces Penny. Este man tan cansado, parce, eso no se pregunta. Obvio, pa, ya pasó. Sí, ya le voy a contar, pero es que falta. Entonces él se iba y volvía. Me dijo, encontré un sitio mejor, entonces nos movimos a otro sitio. O soy remanager, parce. Sí, y en ese sitio llegó
un negrito, un americano, y me preguntó que si me sabía Bésame Mucho. Ah, Y yo, sí, claro, es que puedo cantar contigo. Y yo, claro. Entonces, no, ese día fue súper y soñado. pues negro, tiene flow. Cantaba súper lindo, Ah, sí, qué era parche. Bésame. Ya ahí tocando, bueno, esa fue una experiencia súper linda. Y Pipe motivado, y él se estuvo ahí las 2 horas y Y Pipe motivó mirando para el piso. toqué todo lo que quiera y él recogía y se guarda esos pantalones así, entonces él se fue. ¿Ah? Y por allá contó, cuando volvió, es que no, Luis. Sí, casi. Bueno, tocamos un rato más y ya recogimos. Hasta me dan como comida. Por ejemplo, los locos piensan que uno tiene comida. Entonces ellos les dan, por ejemplo, un sándwich. Y los locos vienen y le dan a uno el sándwich. O a los locos tienen plata. El problema de los locos allá no es de la plata, es otro. Sí. Y se Drogas. sacan acá los harapos $1 y se lo echan a uno. Pero otros lo roban a uno también. Eso es Sí, horrible. eso hay de todo. Sí, hay de todo. Pero bueno, ese día, entonces yo le dije a Pipe, no, yo la voy a invitar a comer pizza. Entonces nos fuimos. Pizza de $1, por favor. Y a él ya había contado, había $127. En 2 horas. Entonces nos Bueno. fuimos, Buenísimo, pa. Estamos perdiendo plata. compramos la pizza. Y ya, y nos fuimos para la casa y ya él me dio un tour. ¿Cuánto tiempo estuvo haciendo eso? ¿Cuántas veces estuvo ahí tocando? Todos los días. Todos los días. $127 Necesito diarios, que esto no güey. lo vean en la embajada. Ah, bueno, sí. No. Acá que Andrés también fue el que vino, No, dijo porque que no fue un trabajo formal. Por eso no. fue más de bueno. experiencia. Aunque también un amigo que estuvo acá, el primer podcast del primer invitado, también dijo, no, yo estuve en Francia y allá con unos amigos y me metí al restaurante a empezar a ayudarles y me pagaron $40 por trabajo. Y me contrataron. Y me contrataron, pero pues eso era ilegal, ojalá no vean eso. Sí, no, lo que yo hice tampoco estaba bien. Pero pues bueno, fue por experiencia, o sea, Sí. yo también No, lo hubiera genial, hecho, yo también lo genial. hubiera hecho. Genial, Luisa. Sí. Me parece espectacular. Y bueno, no, a eso me dediqué. Ya entonces saqué mis tarjetas y la gente me empezó a conocer y me empezaron a llamar a eventos, toqué en un fashion, Allá. allá. Ah, Ay, que se tocó con algo, cuéntelo, pero Dios mío, bendito. se mata chismoso. No, Son un programa de chisme, por favor. El primer toque fue muy chistoso, el primer toque formal. Porque me escriben en inglés, allá no usan WhatsApp. No. Eso es mucho Snapchat y Instagram. Es Por lo que mensaje de escuchaba. texto. Ah, mensaje de texto. Mensaje de texto. Entonces, claro, yo no raro. veía la foto. No sabía quién me estaba hablando. ¿Entonces era un cuando call me- center o qué? Cuando me dice es que, bueno, es que tenemos un fashion en Brooklyn, esta fecha, si puedes tocar, que queremos que hagas este tipo de música y me manda unos links, la puedes hacer y yo pues sí, claro. Y me dijo todo en inglés, ¿cierto? Entonces me dice, ¿cuánto vale? Y yo averigüé con un amigo que tocaba por allá. ¿Cuánto estaban cobrando la hora o El cobra es que 400, la hora? pero Uy, bien. no, por 2 horas. Por 2 horas, 200 la hora, entonces más o menos. Ella me estaba pidiendo una hora, entonces yo le pedí 250 Por las dos. por una Por hora. una hora. Yo le dije, eso te vale 250. Y ella me dijo, bueno, está bien. Y yo, pero ¿cómo así? Uy, se pidió 500. No me está pidiendo rebaja, o sea, eso era rarísimo para mí, porque acá son re tacaños. Ay, acá. No, Uy, acá. Se da a conocer y la mola hamburguesa. Ay, sí, no. Uf, pues. Entonces ella me dijo, sí, está bien, entonces quedamos confirmadas. Y yo no sabía si era un hombre o una mujer, porque yo le dije, ¿con quién hablo? Y me dice que con Nico. Y yo, ¿será Nico, Nicole? O Ay, Nico, Nicolás. y decía, sí. no, y con miedo, estaba asustada, ¿qué tal que esto no sea real? Como Trata de que- blancas. Re bonita, claro, esto es un fashion. Sí. Tengo que también ir. Entonces hablé con Pipe. Pipe, ¿me voy vestida de chapolera o qué? Yo le dije, Pipe, mira, hablé con esa persona, me dijo esto, necesito que por favor me acompañes porque Si uno nunca sabe que sea no algo- sé si sí. sea real. Me dijo, sí, pues yo te acompaño. Y el sí normal. Pues él también tenía sus dudas. Claro, y Y él se yo- fue con el pantalón camuflado.
Y yo, Pipe, ¿y qué me pongo? Y es que, ay, yo no sé, pregúntele a su sobrina, que era la otra que quería conocer y que tampoco conocí. Sobrina que no conocí, ¿cómo estás? Pregúntele qué se usa en Brooklyn. Y bueno, yo me puse pues como el vestido más bonito que tenía y nos fuimos en el carro de Pipe. Cuando llegamos al sitio, eso era como una bodega y nos bajamos sin saxofón ni nada. Claro, Porque a tantear el queríamos terreno, mirar parce, si había un claro. evento que No, y luego llegan y me roban, no aguanto. cuando llegamos y tocamos y sale una señora como con unas bombas en la mano y nosotros buenas. Buenas, buenas, ¿hay agua más? Y la señora, sí. Ah, usted es la saxofonista. Y yo, sí, señora. Y el saxofón. Y yo, no, en el carro. En el carro. Entonces ya cuando entramos, claro, tremendo evento, la pasarela, todo súper lindo, una gente así, bien vestida, toda linda. No, qué emoción. Claro. Entonces ya entramos y ese fue mi primer toque allá como oficial. Más. Uy, parce, pero áspero. Y- Yo creo que todos los músicos que se van de vacaciones no quieren pasar las vacaciones sin su música o sin su Ujú, instrumento. Yo creo sí. que, bueno, desde mi perspectiva es muy frustrante saber que usted va a ir a viajar y va a estar 2 meses sin tocar. Sí, Se también. desespera uno y no yo creo que no, No, disfruta imposible. uno. No, sí, no, es imposible. Pero bien, Luisa, felicitaciones. Gracias. Un parche, la verdad. Sí. Gran experiencia. Nos reímos, bueno. Con ella de arriba. Aprendimos mucho, conocimos que de ilegales se puede hacer. Ah. No, mentiras, no, ante todo la legalidad, por favor. No, que la persistencia. Sí, el amor, la pasión por las cosas, no importa si no la apoyan. Y cuando dicen, sí, yo la apoyo, y luego otro llega y la trata mal. O sea, la verdad que usted deja un mensaje muy bonito para la gente que ve esta cosa que está desadaptada. Entonces, la verdad que sí, Luisa, muchas gracias por venir hasta acá. Gracias por contarnos tantas cosas. Bueno, un placer. Vamos a dejar en la cosa de inscripción, de inscripción ¿De inscripción? para que nos donen, por favor. Ya casi el OnlyFans está listo. En la descripción, los enlaces para que vayan y vean a las redes sociales de Luisa y pues la sigan, y si alguien necesita un toque, vea, ahí está. No, esta muchacha es muy solicitada ya acá en Armenia. Ya toca con todo el mundo, parce. Todo el mundo está ahí. Se le llamando. tiene el saxofón romántico, el saxofón rumbero. Lo que quiera, parce. Yo quiero uno romántico, por favor. Necesito una cena para estos días. Mauro, ¿usted Dice con que sí. alguien de verdad? No, pues para mí mismo. Ah. Y bueno, ya saben, suscríbanse a estos canales. Estamos en TikTok, en Instagram, en Spotify, en Facebook. Y pues nada, Bilis Negra Podcast. la porquería de programa. Muchas podcast gracias para gente a Luisa. Gracias a Mauro por estar aquí. Gracias a mí mismo. Ah. No, mentiras. Chao, Bilis Negra. Los vamos a dejar con una pruebita pequeña de lo que hace Luisa. Sí, obviamente nosotros no vamos a estar acá. Luisa pues, se merece todas las luces, solo hay una. Pero bueno, así que bueno, disfrútenlo. No sé si ponerlo al principio o al final, pero bueno, ahí miramos dónde lo ponemos. Lo importante es que lo vamos a Nos va a poner. dar una muestrica. Lo importante es la muestra.
Bravo, bravo.